¿Por qué, cuando se capturó o dio muerte a criminales tan famosos como Pablo Escobar, Hussein o Gaddafi, se mostró su cadáver a todo el mundo, mientras que, en el caso de Osama Bin Laden, no hay ninguna imagen oficial? ¿Cómo es posible que la figura terrorista más buscada de la historia moderna fuera abatida y su cuerpo jamás se exhibiera, ni siquiera para confirmar su muerte? Hoy, en Los Misterios del Poder, exploraremos los últimos días de este personaje y los misterios que rodean la operación del gobierno de Barack Obama, la cual puso fin a su vida. Prepárense, porque la historia detrás de este silencio puede ser más compleja de lo que imaginamos. En la historia reciente, cada vez que las autoridades han logrado capturar o eliminar a un criminal o enemigo público de gran notoriedad, el mundo entero ha visto las pruebas. Pablo Escobar, Colombia, 1993. Tras ser abatido en un tejado en Medellín, se tomaron fotografías de su cadáver y se mostraron públicamente para confirmar que el líder del cártel de Medellín había sido eliminado. Saddam Hussein, Irak, 2006. Aunque su muerte fue resultado de una ejecución tras un juicio, la imagen de su captura y posteriores pruebas de su muerte se difundieron rápidamente por medios globales. Muammar el-Gaddafi, Libia, 2011. Sus últimos momentos fueron grabados con teléfonos móviles y las imágenes de su cuerpo circulan hasta el día de hoy. Osama Bin Laden se convirtió en el hombre más buscado por Estados Unidos. Su búsqueda se extendió a lo largo de varios países y, de acuerdo con la versión oficial, se intensificó durante el gobierno de Barack Obama, hasta que la inteligencia estadounidense localizó lo que supuestamente era su guarida en la ciudad de Abbottabad, Pakistán. Para el momento en que fue descubierto en una casa fortificada, llevaba casi 10 años en la clandestinidad, desde los atentados a las Torres Gemelas. La operación que pondría fin a su vida se conocería como la Operación Lanza de Neptuno, Neptune Spear. Bajo la dirección de la CIA, el Pentágono y las fuerzas especiales estadounidenses, se estableció la estrategia para asaltar su escondite y supuestamente acabar con él de una vez por todas. En la noche del 1 de mayo de 2011, helicópteros de élite de los Navy SEALs se dirigieron hacia el complejo de Abbottabad, en Pakistán. La misión, según la información oficial, fue llevada a cabo con extrema precisión. Se trataba de un operativo secreto cuyo objetivo principal era capturar o eliminar a Osama Bin Laden. Tras un intercambio de disparos, los miembros del SEAL Team declararon que Bin Laden había sido abatido en su habitación. Supuestamente, reconocieron su rostro y confirmaron su identidad. Así, en la madrugada del 2 de mayo, hora de Pakistán, llegó la noticia que sacudió al mundo. Osama Bin Laden ha muerto. Sin embargo, a diferencia de otros casos históricos, no hubo fotografías certeras del cuerpo ni evidencias públicas sólidas para comprobarlo. Según la versión oficial de Estados Unidos, el cadáver de Bin Laden fue enterrado en el mar. La justificación dada fue que las autoridades norteamericanas querían evitar que Bin Laden fuera un mártir y su tumba se convirtiera en un lugar de culto o peregrinación. Además, se argumentó que según la fe islámica, el entierro debe realizarse pronto. Pero el hecho de que el cuerpo fuera arrojado al mar, sin ninguna prueba fotográfica y sin un testimonio público que confirmara el hecho, alimentó un sinnúmero de teorías de la conspiración. Más tarde, circuló una imagen en Internet que supuestamente mostraba el rostro fallecido de Bin Laden. Sin embargo, pronto se demostró que era un montaje mezclando fotografías antiguas. Eso no hizo más que encender las sospechas. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué, en el caso de Bin Laden, el gobierno de Estados Unidos jamás dio a conocer la verdadera imagen de su cadáver? El entonces presidente Barack Obama, al ser cuestionado sobre la publicación de las fotos, declaró que no consideraba necesario difundir imágenes que pudieran ser usadas como propaganda, ni que pudieran herir sensibilidades o provocar reacciones violentas. Para muchos, esta postura es comprensible. Quizás se buscaba evitar que las fotografías se convirtieran en un ícono que alimentara el odio o el radicalismo. Pero para otros, se trata de un acto de ocultamiento. En repetidas ocasiones, se ha pedido a las autoridades estadounidenses que desclasifiquen y muestren la evidencia. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de los archivos permanecen reservados, lo que continúa generando interrogantes. Ante la ausencia de pruebas fotográficas y la velocidad con la que se desapareció el cuerpo, han surgido toda clase de teorías. Hay quienes aseguran que Bin Laden no murió ese día, o que incluso habría fallecido antes por causas naturales. Se basan en la falta de pruebas visuales y en lo precipitado del entierro en el mar. Otros opinan que el gobierno estadounidense se quedó con el cuerpo y que la historia del entierro en el mar fue solo una cortina de humo para no enfrentar la polémica del trato a un cadáver de tan alto perfil.
Una línea de pensamiento indica que Obama y sus asesores consideraron que difundir imágenes sangrientas o violentas podría desencadenar una ola de violencia contra diplomáticos estadounidenses en zonas de alta tensión, así como la ira de simpatizantes extremistas. Lo cierto es que, en casos anteriores, la práctica gubernamental solía ser publicar evidencias irrefutables para acallar rumores. ¿Qué hizo tan distinto el caso de Bin Laden? Pero la versión más sólida, y que contradice la versión oficial del gobierno de Obama, es la que publicó en el año 2015 el periodista de investigación y premio Pulitzer, Seymour Hersh, en la publicación London Review of Books, y después, en su libro titulado El asesinato de Osama Bin Laden, The Killing of Osama Bin Laden. Lo primero que nos cuenta el autor es que cómo es posible que un país como Pakistán, que vivía permanentemente al borde de una guerra con India y que daba cobijo a la plana mayor de los talibanes afganos, no se enterara de que helicópteros norteamericanos habían entrado en su territorio. La verdad es que no tiene lógica que haya una incursión por vía aérea y que un país no se entere de ello. Esto es imposible. Según el autor, los pakistaníes sabían que los estadounidenses estaban viniendo. Es más, les estaban esperando. Un alto oficial del ISI, el Servicio de Inteligencia de Pakistán, que financiaron junto con Arabia Saudí a los talibanes y a Al-Qaeda, guió a los Navy SEAL en la ciudad de Abbottabad hasta la casa donde se refugiaba Bin Laden. Este oficial del ISI había contactado anteriormente con la CIA buscando la recompensa de $25 millones ofrecida por la captura de Bin Laden. El informante reveló que Bin Laden estaba bajo custodia pakistaní desde el 2006, con financiación proporcionada por Arabia Saudita. Hersh enfatiza que Arabia Saudí jugó un papel clave, supuestamente financiando la reclusión de Bin Laden en Abbottabad, para asegurarse de que no hablara, ya fuera por interrogatorios o acuerdos, sobre posibles vínculos entre Al-Qaeda y el reino saudí. Esto significaría que tanto Pakistán como Arabia Saudí tenían conocimiento de la ubicación de Bin Laden y cooperaban para mantenerlo en silencio. Ambas partes habrían pactado con los Estados Unidos, una historia oficial que exonerara al gobierno pakistaní de haber cobijado al terrorista más buscado del mundo. Hersh también afirmó que la operación en Abbottabad no tuvo el dramático tiroteo que se describió oficialmente. Argumenta que, en realidad, los Navy SEALs encontraron a Bin Laden en su habitación sin resistencia, lo asesinaron y luego se llevaron su cuerpo. Contradiciendo la versión oficial, también afirma que el cadáver de Bin Laden no fue lanzado al mar desde el portaaviones USS Carl Vinson, sino que parte de su cuerpo fue depositado en una base militar en Afganistán. Hersh sugiere que la narrativa oficial fue diseñada para presentar una imagen de valentía del presidente Barack Obama, en un periodo preelectoral crucial. Según Hersh, el gobierno de Obama buscó un relato que favoreciera su imagen y que mostrara al presidente tomando decisiones firmes y exitosas en la lucha contra el terrorismo. Después de la publicación del artículo, el gobierno de Estados Unidos negó rotundamente la versión de Hersh. Miembros de la administración Obama calificaron la historia de ficción o infundada. El gobierno de Pakistán también negó cualquier acuerdo previo con Estados Unidos en torno a la incursión que acabó con la vida de Bin Laden. Varios medios y analistas pusieron en entredicho la fiabilidad de las fuentes de Hersh. Argumentan que su versión depende casi totalmente de declaraciones anónimas, una fuente de alto nivel de la inteligencia estadounidense, según él, y un contacto en Pakistán, y que no habría más pruebas que lo respalden. Hersh, por su parte, defendió su reputación y la veracidad de sus informaciones, insistiendo en que sus fuentes son confiables y han sido verificadas. Pero reconoció que el tema era extremadamente sensible y que habría pocos documentos físicos que confirmaran cada punto de su versión. La muerte de Bin Laden fue anunciada con bombos y platillos, pero la ausencia de pruebas fotográficas o de un video oficial alimenta más misterios que certezas. Para algunos, no ver el cuerpo no cambia los hechos. Están convencidos de que Estados Unidos, a través de sus fuerzas de élite, finalmente dio caza al hombre más buscado. Para otros, la falta de transparencia y la rapidez con la que el gobierno de Obama trató el cadáver más importante del siglo hace que esta historia esté rodeada de sospechas. Hoy, más de una década después, sigue sin existir una imagen real y verificada del cuerpo de Bin Laden. Y mientras las autoridades continúen negándose a desclasificar pruebas contundentes, las teorías de la conspiración no harán más que crecer. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que nunca se mostró el cuerpo de Osama Bin Laden? ¿Crees que realmente fue abatido esa madrugada de mayo del 2011 o piensas que todavía hay partes ocultas de la verdad que no conocemos?
Cuéntanos tu teoría en los comentarios. Si te gustó este vídeo, danos un like y suscríbete a Los Misterios del Poder para más historias como esta. Hasta el próximo misterio.